Buenos días, hoy en Ticio y Callo vamos a explorar las últimas tendencias en el mercado legal y para ello contamos con un invitado excepcional como es Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón, consultor en Black Swan. Miguel Ángel, comienza contándonos un poco sobre tu trayectoria, cómo llegas hasta aquí. Bueno, primero muchas gracias, Beatriz, por invitarme a tu podcast. Encantado de estar aquí, de participar. Y bueno, pues mi trayectoria, en otra vida yo era abogado, ejercí 12 años. Durante 12 años, o sea que conozco la profesión, conozco bien. Realmente a mí lo que me gustaba era más la parte de empresa y encontré una conexión entre bueno, pues el mundo de la empresa y el mundo de los abogados, que es el asesoramiento en gestión de firmas de servicios profesionales, que son, bueno, son bastante especiales, ¿no? No son iguales que el resto de empresas por el tipo de servicio que prestan, por lo que aportan los socios. Y bueno, pues desde el año 2008 pues estoy asesorando a firmas en España, Portugal y Latinoamérica. Formación inicial en Derecho, después cuando hice toda esta reflexión, hice una parada para estudiar en el IES y bueno, ahí se hizo un programa de Dirección General, más centrado en Management y hasta hoy. Dentro de este asesoramiento estratégico a grandes firmas en España y Latinoamérica, cuando tú llegas a un despacho por primera vez, ¿cuál dirías que es el error estratégico que sueles ver con más frecuencia? Bueno, no son tanto errores, porque realmente son firmas, cuando una firma ya tiene determinado tamaño y determinada facturación, realmente hacen las cosas bien. O sea, son empresas muy profesionalizadas, bueno, realmente hacen bien las cosas, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, precisamente en ese afán de hacer bien las cosas, pues tienen una visión externa para ver en qué pueden mejorar y, y posiblemente esa conexión está en que es un trabajo muy exigente, el trabajo de la abogacía, por prestar servicios jurídicos, y como tú estás muy centrado en la profesión, no estás mirando tanto como podemos mirar nosotros la parte de negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues que a lo mejor no el error, sino el síntoma, ¿no? Más habitual es una diferente velocidad en la actualización en la parte de derecho, de gestión del cliente, de estar atento a sus necesidades, y eso lo mismo trasladado al negocio, pues a lo mejor va un poquito más atrás, ¿no? Y ahí es donde nosotros les podemos ayudar a equiparar esas velocidades. En este asesoramiento, tu concepto de la cadena de valor siempre empieza por el profesional y no tanto por el cliente. ¿Podrías explicar por qué esto puede resultar contraintuitivo para muchos socios? Bueno, cuando a mis alumnos en la Universidad de Navarra, que doy clase en el posgrado, y uno de los casos que hacemos es el de Uría Menéndez, un caso que tiene escrito Harvard sobre Uría, y ahí hay una frase de Rodrigo Uría que dice, vamos a tener con nosotros a los mejores abogados y los clientes llegarán. Si tenemos el mejor talento, al final los clientes buscarán a los buenos y vendrán aquí. Y esa es precisamente una de las características de los servicios profesionales, que la cadena de valor empieza con los profesionales que tú tienes, pero por un motivo muy sencillo, porque tú puedes detectar que en el mercado, no sé, me invento, pues que lo que va a ser mejor para los despachos es asesoramiento en OPAs. Pues no tienes a nadie que lo sepa hacer, has podido detectar un nicho de mercado muy bueno, pero cuando tienes el primer cliente, si a partir de ahí tienes que empezar a buscar a los profesionales, ya vas muy tarde. Entonces, lo primero es, tú tienes que tener a los profesionales contigo y a partir de ahí, la segunda fase es dónde vas a situar en el espectro de posicionamiento de lo más fácil a lo más difícil los servicios que esos profesionales pueden prestar. Lo tercero, qué servicios. Y cuarto, los clientes. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú puedes llegar al final de la cadena de valor y no encuentras los clientes. Entonces tienes que volver a empezar. O sea, no quiere decir que esté todo asegurado, pero que hay que hacer las cuatro en ese orden y las cuatro tienen que estar coordinadas entre sí y las cuatro tienen que funcionar. Esa es la grandísima dificultad que hay en la gestión de este tipo de empresas. Al mismo tiempo, recientemente has escrito sobre el cliente aumentado. ¿Qué significa este concepto para que lo entiendan quienes nos están escuchando y por qué debería preocupar a un socio del middle market, de un despacho mediano? Bueno, porque
porque la relación entre el cliente y la firma o el cliente y el abogado va a cambiar, y va a cambiar porque el impacto de la tecnología y de la inteligencia artificial no se puede medir solo en el lado de las firmas, de cómo va a ayudar a los abogados a prestar un buen servicio. Las empresas, en cuanto que tienen un poquito de tamaño, pues también tienen su departamento legal, su departamento jurídico, y también puede contratar las mismas herramientas. Entonces, es un cliente que de repente sabe mucho más de lo que sabía antes, tiene mucha más capacidad de producción. Antes, el departamento de asesoría jurídica de una empresa, pues en tamaño está limitado por un motivo muy elemental, ¿no? Que es nuestro negocio como empresa no es prestar servicios legales. Nuestro negocio es, pues, que sea, vender teléfonos o distribuir botellas de agua. Eso da igual. Entonces tiene un departamento legal ajustado a las necesidades más básicas y enseguida tienen que contratar fuera. Bueno, con la tecnología cambia. Es un cliente que sabe mucho más, es un cliente que va con la consulta mucho más refinada y que pide del despacho justo aquello que necesita, pero ya de una manera mucho más puntual. Entonces es un cliente como que de repente ya era un cliente sofisticado, pues ahora se ha sofisticado muchísimo más con la tecnología. Por otra parte, la entrada de los fondos de capital riesgo ha supuesto un cambio de paradigma en el sector. En julio de 2024, Écija se convierte en el primer despacho español en dar entrada a un private equity con Ania Capital. Posteriormente, pues tenemos en el mercado operaciones como la de Ufenau con Sagardó y Carrillo, Auren con Waterland. ¿Dirías que estamos ante un cambio estructural o más bien ante operaciones puntuales de las que se ha hecho eco el mercado? A ver, han sido muy seguidas. Hicieron mucho ruido en comunicación porque, bueno, era una cosa nueva, es una materia, pues realmente ha sido una innovación, ¿no? Que entre un capital puro en una firma de servicios profesionales. Bueno, para los que nos estén escuchando, explicar también un poco por qué esto es tan innovador, ¿no? Porque realmente en una empresa que no es de servicios profesionales, la aportación principal es de capital. Entonces, los socios aportan un capital y cuando ese capital no es suficiente tienen que buscar financiación. Puede ser financiación bancaria o financiación alternativa, pero al final estás hablando siempre de dinero. Cuando tú tienes una firma de servicios profesionales, los socios lo que aportan es su trabajo. Y cuando ese trabajo que aportan los socios no es suficiente, lo que buscan fuera son asociados. Es decir, mis horas como socio ya no son suficientes, necesito pedir prestadas horas a los asociados para que hagan ese trabajo. Es decir, no son intensivas en capital financiero. Hace falta un poco de capital financiero, pero no es lo principal. Y cuando buscas fuera, lo que buscas es horas. Entonces, claro, de repente lo que buscan es capital financiero, ¿no? Entonces ahí es donde cambia un poco oye, ¿por qué entran? Bueno, pues porque es un sector en el que los fondos de private equity han visto que la rentabilidad, pues que es una rentabilidad buena, la que tiene este tipo de empresas. Han visto también que es un sector en el que todavía no habían entrado de forma masiva los private equity, que están en casi todos los sectores. Y la pregunta yo creo que también que hay que formularse es la contraria, ¿no? O sea, ¿qué han visto los despachos en el private equity para dejarles entrar en un negocio en el que la principal aportación de los socios es el trabajo? El private equity pone capital y hasta ahí. Espera un retorno. Entonces, bueno, pues ahí ya es donde entran múltiples cuestiones. Puede ser garantizar el crecimiento de una firma, su internacionalización, garantizar que sea un poco más sólida la sucesión, que a lo mejor no la tenía el despacho todavía muy bien estructurada. Entonces, si es un motivo de esos, pues puede tener sentido, pero realmente te cambia la estructura de la firma. Pues estás hablando ya de otro tipo de firma que ya no está gobernada por sus socios, aunque el private equity no se suele meter mucho en temas de gobierno porque realmente las firmas de servicios profesionales tienen que estar gobernadas por sus socios, pero bueno, sí es cierto que te cambia un poco la estructura empresarial. Hablando de esta rentabilidad que buscan los private equity, por ejemplo, Écija como despacho busca incrementar su facturación de 100 a 150 millones, según he leído, para 2028. Auren quiere duplicar plantilla y facturación de aquí a unos 3 años. ¿Crees que estos objetivos serían realistas sin la entrada de capital externo?
A ver, o sea, son crecimientos que no son crecimientos de mercado, es decir, los mercados de servicios profesionales nunca crecen a ese ritmo, entonces la única explicación que tiene eso es crecimiento por integración. Entonces tú vas buscando otras firmas, sumas la facturación, llegas a esa facturación, sí, no porque el mercado haya crecido, sino que lo que has crecido eres tú porque has incorporado otras firmas. Esto, bueno, sin capital, pues es complicado porque normalmente tú cuando haces una integración suele haber cierto solapamiento de costes, o sea, a medio plazo es rentable el ser un poquito más grande, pero inicialmente requiere una inversión que muchas veces hay socios que no quieren hacerla, porque dicen, yo vivo muy bien, para que me voy a complicar la vida en crecer más. Entonces ahí el capital externo realmente te ayuda a crecer y evita esa pérdida de rentabilidad temporal que tienen los socios si es cierto bueno, pues que la soporta el private equity y luego en el futuro, cuando eso tenga un retorno, el private equity también levanta la mano y dice, oye, que yo fui el que soporté el bache, ahora también quiero mis beneficios. Al otro lado del Atlántico tenemos a U Mountain, que adquiere un 60% de Grant Thornton en Estados Unidos, separando el negocio de auditoría del negocio de advisory, operación que posteriormente es replicada en España. ¿Crees que este modelo, que ya hemos visto replicado en España, podría implantarse en España con más fuerza con estas firmas que son SLP, Sociedades Limitadas Profesionales, o que se va a quedar ahí? Bueno, es que yo creo que ese tipo de servicios, cuando un servicio profesional por madurez está muy estandarizado, es un servicio que requiere menos trabajo del socio. Es decir, el cliente lo que busca es un servicio que prácticamente los procesos están hechos, necesita el servicio, pero no necesita que se lo haga una persona concreta. Entonces ahí tiene mucho sentido estas firmas soportadas por capital externo y bueno, pues ahí yo sí lo veo que puede tener mucho sentido la separación, lo primero, de esos servicios más estandarizados y que estas firmas que tengan el capital externo, ahí sí es una cosa que veo que se puede soportar, porque precisamente ahí es donde está la diferencia entre la sociedad de servicios profesionales de las que no son servicios profesionales. O sea, realmente las sociedades de servicios profesionales son las que son profesiones reguladas. Ahí sí veo un problema, ¿no? De cómo gestionas eso en legislación local, ¿no? Pues una profesión regulada, pues al final tienes obligación de tener una SLP y tienes un máximo del 49% de entrada de capital de socios no profesionales. Ahí, bueno, eso sí, supongo que tendrán sus estructuras societarias que lo conseguirán salvar. Al final la ley se puede hacer así. En esta línea te quería preguntar que un punto innegociable tanto en Écija como en Aure es que esos socios profesionales mantengan la gestión y la dirección de la firma. Mi pregunta es si esto es sostenible a largo plazo cuando el fondo pide retorno. En el caso de que ese retorno pues, no llegue en el timing esperado, surjan incidencias, ¿hasta qué punto se puede mantener en esta postura? Sí, en parte de la respuesta la has dado con la pregunta, está muy bien hecha. La situación ideal es no intervenir, es decir, nadie va a gobernar una firma de abogados o una firma de servicios profesionales, nadie la va a gobernar mejor que sus socios, porque tienen un interés directo muy claro. Y el private equity como firma que lo único que hace es aportar capital desde el punto de vista externo, lo mejor que puede hacer es dejar que todo vaya bien y que sea el retorno esperado. Otra cosa es que las inversiones que se hacen con ese dinero pues que no funcionen y que el private equity quiera un cambio de lo que se hace. Ahí sí, bueno, si los números empiezan a torcerse, pues yo imagino que sí, que como dueños de una participación muy representativa de la firma, pues oye, dirán, no participamos directamente en la gobernanza, pero sí sugerimos algún cambio, ¿no? Pero lo habitual es dejar que sean los propios socios los que sigan gobernando la firma y sigan haciéndolo todo de la manera que lo están haciendo, porque es muy diferente a cuando tú tienes una empresa que solo tiene directivos. Al final el directivo no es propietario. En las empresas de producto tú tienes accionistas, gestores y empleados.
Pero en las firmas de servicios profesionales, tú tienes, tomando como ejemplo una firma de abogados, tú tienes un grupo de abogados de los cuales algunos son propietarios y algunos, además de propietarios, son gestores. Los tienes como con 3 funciones simultáneas: abogado, propietario y gestor. Entonces, al meterte ahí y sacar el grupo de gestores para que lo sustituya el capital externo, eso no funciona porque los estás convirtiendo en empleados y todavía tienen propiedad de la firma. Entonces, tú ese escenario alternativo no lo has llegado a ver todavía. No. Es algo teórico. No, de todas maneras, yo creo que todo esto que hemos vivido ahora de los private equity y la entrada, yo creo que los resultados hasta dentro de 5 años es muy difícil. Ver un resultado al año o a los 2 años, yo creo que de ahí no vamos a ver nada. A los 5 años sí, veremos si esas tasas de crecimiento que se han previsto, si se han cumplido o no se han cumplido, cuál es la reacción de los private equity, si no se cumplen o si se cumplen, si quieren hacer todavía algunas empresas todavía más grandes, pero hasta yo creo que 4 o 5 años es muy difícil, ¿verdad? Leía también que los analistas vislumbran 2026 como el año de los megadeals, de los gigantes legales, por lo que acabamos de comentar, o sea, megafusiones transatlánticas, consolidación de ese nicho de mercado del middle market, donde quedaría un despacho de 30 a 50 abogados que no se fusionara de aquí a 5 o 10 años ni aceptara capital. En términos de crecimiento, evolución, adaptación a este nuevo mercado. Bueno, las firmas de abogados realmente se suelen configurar de acuerdo al tipo de cliente que tienen. Entonces, lo que ha ocurrido con estas fusiones de despachos tan grandes, las transatlánticas, es que realmente sus clientes eran globales. Y el cliente global quiere que le asesore un despacho global por motivos también muy, muy simples. Es decir, es un cliente que tiene intereses en muchos países y quiere recibir el mismo nivel de asesoramiento en todos los países y no le quiere contar cada vez que contrata en un país lo mismo a otro. Dice, mira, yo tengo una firma, esa firma me atiende en 8 países y el nivel de calidad es homogéneo, pues eso es lo que quiero. Entonces, esas firmas, cuando no tienen en todos esos países, pues si están solamente en Estados Unidos y los clientes tienen intereses en Asia y en Europa, pues tenemos que ir a una firma europea que ya tenga esas oficinas. Lo mismo cuando tú tienes no firmas globales, sino firmas a lo mejor españolas que han hecho una expansión hacia Latinoamérica. Realmente son los clientes los que hacen ese primer paso y tú les sigues. Entonces, una firma, la pregunta que me haces, una firma de 40, 50 abogados, mientras que sus clientes sigan siendo locales y sigan queriendo asesorar a ese tipo de cliente, podrán estar igual. En el momento que su cliente cambie, ya es más complicado, porque tú tienes que seguir siempre la estrategia que hacen los clientes. Sí es cierto que antes era más fácil que una firma de este tipo, pues a lo mejor podía tener una operación más sofisticada, además, eso pues poco a poco se están separando esos mercados, ¿no? El mercado muy sofisticado pues está casi en exclusiva en los grandes, porque es un mercado muy, muy pequeño, realmente en número de operaciones y demás. Parece más grande porque es lo que se publica, ¿no? Entonces, bueno, pues los rankings de Money, te publica TTR, no sé, luego sale Chambers, pero es un mercado a nivel español muy pequeño y hay muchos operadores. Tienes firmas nacionales muy buenas que están en ese mercado, tienes firmas internacionales, tienes Magic Circle, tienes las firmas americanas. Entonces, al final se compacta un mercado para pocas operaciones. En estos rankings que he podido consultar, en 2024 se cerraron unas 3.473 operaciones de money en España por casi 96.000 millones de euros. En 2025, según los mismos, el Venture Capital subió en torno a un 68% de valor, pese a caer en volumen. En esta línea, ¿qué lee un consultor de despacho como tú en estas cifras? ¿Cuál es el mensaje que te llega? Bueno, yo normalmente no me centro en las cifras absolutas, porque lo que hago es ver la tendencia, ¿no? Si hay más operaciones. O sea, yo miro 2 cosas. Si el número de operaciones crece o baja, y luego por valor, si hay operaciones muy grandes o no hay muy grandes. Porque si no te despistas un poco, ¿no? Por el número de operaciones, claro,
estás equiparando una operación a lo mejor enorme con una muy pequeñita, ¿no? Y al final sí, las sumas sí son dos, pero viéndolas, entonces yo creo que hay que mirar un poco los dos rankings y esto, bueno, esto saben más todos los abogados, todos los socios de M&A, pues al final lo dominan mucho más que yo, ¿no? Pero sí creo que el 2025 estuvo un poco más parado por determinadas incertidumbres financieras y parece que el 2026 pues que sí que va a repuntar un poquito más y bueno, una situación muy inestable en general, ¿no? A nivel mundial como estamos ahora, pero parece como que cada vez esas cosas afectan menos a las economías, ¿no? Ahora mismo pues, estamos en una situación de incertidumbre absoluta y tampoco se ha visto que en los mercados haya pasado nada, ¿no? Que nada muy grave. O sea que cada vez afectan menos estas cosas. Y cuando un fondo de private equity selecciona una operación en la que va a asesorar un despacho en particular de carácter millonario, ¿qué peso dirías que tiene realmente la tecnología de este bufete al que quiere seleccionar el fondo frente a la relación personal que puede encontrar con el socio? Bueno, yo creo que es una combinación de capacidades del despacho, no solo tecnológicas, sino todo tipo de capacidades de los equipos que tiene, de la capacidad de respuesta, las relaciones que puede tener en el ámbito de la industria o sector donde se está haciendo esa operación. Yo creo que lo evalúan todo un poco y bueno, pues al final el conjunto es lo que hace que te inclines por una firma o por otra. Los clientes tienen la gran suerte de que hay muchas firmas muy buenas. Es decir, ellos al final siempre tienen la suerte de poder elegir entre sus 4 finalistas, prácticamente pueden prestar el mismo servicio a nivel de calidad. Entonces, a lo mejor ese punto final de decidirte por un despacho, pues sí lo puede dar la relación personal un poquito más cercana que tienes con el socio o que no es estrictamente una relación personal, de que sean amigos, o sea, que sí, que pueden tener buena relación personal, pero que eso está construido sobre una base profesional muy buena. Es como con el que tienes una relación de amigo profesional más cercano. Hay perfiles profesionales que en este contexto están subiendo, están al alza, como los de M&A, inteligencia artificial, compliance, por estas competencias que se demandan. ¿Qué tipo de abogado tú crees que va a ser el más cotizado en los próximos 3 años y qué debería hacer este futuro perfil para posicionarse? Bueno, yo creo que el mercado ha pasado de requerir juristas muy generalistas, o sea, con una visión del derecho muy amplia, en unos años pues, ha ido hacia una necesidad de especialización absoluta, pero derivada de las propias necesidades del mercado. Son mercados muy regulados, mercados muy complejos, en el que requieren una especialización absoluta, en el que el pobre abogado siempre se siente desactualizado, ¿no? Porque va a una velocidad que tiene... Entonces no te permite esa velocidad por ejemplo, de regulación o tienes una nueva normativa en cuanto te pasan unos meses, claro, no puedes tener un espectro de prácticas muy ancho, pues no te da tiempo. Entonces, ha tendido la especialización y precisamente la especialización es lo que te permite posicionarte de una manera un poco más sencilla. No hay posicionamiento más difícil y a mí cuando hablamos de este tema con alguna firma, yo tiemblo un poco, ¿no? Porque lo más difícil de posicionar en una firma es una firma full service. Porque cuando tú haces de todo, solamente hay un posicionamiento y es que seas el mejor. Pero claro, no estás solo en el mercado, hay muchas. Sin embargo, a través de la especialización, pues una boutique es más fácil de posicionar en el mercado porque, bueno, tienes unos mensajes que son un poco más exclusivos, no lo hace todo el mundo. Es una boutique de regulación financiera, pues es una cosa un poco más especial que el mensaje puede llegar mucho más rápido, ¿no? a quien necesita ese tipo de servicio. Si nos vamos al terreno de la productividad, he leído que representa un desafío importante para la mayoría de los despachos, nada que no sepamos, con en torno a casi un 42% de abogados que informan que menos de la mitad de su tiempo es facturable. Claro, el tema de esos facturables plantea un debate en sí mismo. Cuéntanos qué estrategias estás viendo que se están implantando para mejorar la eficiencia operativa de los despachos, de su personal, de los abogados en general, y para convertir más horas de trabajo en ingresos.
Sí, este dato yo creo que es de un informe que hizo Clio con Thomson Reuters, puede ser a nivel europeo, pero que luego desagregó los datos de España y decía que tenía estos... Yo creo que ahí tienes varias cuestiones. Primero, cuando tú preguntas sobre cuántas horas realmente son horas facturadas a un abogado, claro, cuanto más seniority tiene también que hacer otras cosas. No todos te lo puedes llevar a horas facturadas, ¿no? Entonces hay una parte de ese porcentaje que es normal. O sea, si tú tienes que hacer un poco de acción comercial, tienes que sostener tu red de contactos, todo eso no es facturable y entra dentro de la jornada. O sea, todo depende de cómo es que, claro, yo no sé cómo hicieron bien la medición. Si tú partes de las horas totales o sea, lo que se llama la capacidad, ¿no? Tienes una capacidad de 1.800 horas, por redondearlo. Claro, si lo haces sobre 1.800 horas, siempre te van a salir unos porcentajes de ocupación facturada muy bajos. Si tú lo haces sobre un objetivo de horas facturadas, dices, vale, sí, la capacidad es 1.800, pero realmente el objetivo de facturación, de horas facturadas, es 1.400. Ahí cambia el porcentaje, porque a lo mejor lo que tú estás comparando 1.800 contra 1.000, que no es lo mismo comparar 1.400 contra 1.000, el porcentaje sube. Entonces, es la primera parte que no sé muy bien cómo hice el estudio, yo lo estuve mirando y me parecía realmente un porcentaje muy bajo de horas, porque estás diciendo que prácticamente el 50% si unes todas las horas y el 50% de profesionales que en teoría tengo sobrecapacidad, ¿no? Y tampoco creo que sea así, ¿no? Al final, el problema es que no todo se puede facturar y tienes ahí una vigilancia que hacer de ese tipo de horas, que lo tienes que hacer siempre con el contraste, porque medir las horas sin más tampoco tiene mucho sentido si no mides el valor de la hora. Eso es lo que te da la productividad real, es eso. O sea, nosotros vemos la medición de la productividad en el sector legal como la división muy simple entre lo que factura el despacho entre cuántos profesionales. Y ese es el número que tú ves en los medios de comunicación. Pues, en España va de los 400.000 más o menos el que lo hace mejor, despacho español me refiero, no sé, en el ranking de expansión creo que el último está en 95.000 por abogado. Y luego firmas internacionales te pueden llegar a más de 600.000 euros por abogado. Entonces esa es la división, pero el mismo numerito lo puedes obtener si tú multiplicas las horas facturadas por el valor de la hora. Y ahí es donde está el análisis fino, ¿no? Realmente estamos haciendo muchas horas, pero a un rate muy bajo, es decir, estamos metiendo más horas de las necesarias y nos baja el rate, o metemos muy pocas horas y sale el rate muy alto, entonces a lo mejor es que no estás metiendo todas las horas que tienes que meter, y ahí es donde tú haces el análisis bueno de productividad, que bueno, que como en todo es muy mejorable, pero... Y esto ya es también una cuestión de cómo vemos nosotros, el enfoque que hacemos nosotros en nuestra consultora, ¿no? Cuando trabajamos con firmas. Los servicios profesionales no es una actividad, cuando tienen cierta sofisticación, no es una actividad en la que tú tengas que aspirar a tener una productividad o sea, un porcentaje de horas entre el 90 y mucho al 100. O sea, hay un porcentaje de horas que tienes que hacer otras cosas, y tienes que relajar y no siempre, no puedes pretender llegar al despacho a las 9 de la mañana y ser súper productivo todos los días, lunes a viernes, de 9 a 7 de la tarde. Eso es imposible. O sea, entonces, bueno, pues hay horas que siempre se pierden, hay horas que hay que estudiar, hay horas que hay que leer algo que a lo mejor luego no sirve para nada, pero que tienes que leer. Pero realmente yo cuando vi el dato del 42% me pareció muy bajo. También depende de la muestra, ¿no? De dónde hayas tomado la muestra, de qué tipo de despachos. Pero bueno, medidas para mejorar esa productividad. Lo primero, medirla bien, no hacer simplemente la división de facturación entre un abogado, sino ver realmente por cada línea de negocio, cada área de actividad que tenga ese despacho, cuántas horas están haciendo, cuál es el valor de la hora y ver dónde están las pérdidas. O sea, por dónde se van las horas o por dónde se está perdiendo la tarifa y ahí actuar. El teletrabajo también ha impactado en esta productividad. ¿Qué políticas crees que deberían adoptar tanto las asesorías de empresa como los despachos en sí mismos? Y si crees que es mejor, pues 2 días de teletrabajo a la semana. Un poco también entiendo que depende del tamaño de la firma, pero ¿qué es lo que tú has observado en este sentido para manejar el tema del teletrabajo y que impacte de manera positiva en la productividad? Sí, ya
Es otro tema en el que nosotros a lo mejor tenemos una visión también un poco diferente. Yo creo que el teletrabajo no lo tiene que marcar un día, dos o tres, solo lo tiene que marcar el tipo de trabajo. Es decir, lo que es absurdo es que alguien vaya a una oficina a teletrabajar. Es decir, si tú vas un día porque tienes que hacer determinadas cosas y empiezas a las 9 y te sientas en tu mesa del despacho a las 9 hasta las 6, no hablas con nadie, no ves a nadie, no estás haciendo ese trabajo que tienes que hacer ese día, es evidente que eso, si tienes condiciones para hacerlo en casa, lo podrías haber hecho en tu casa. Entonces, lo primero, el teletrabajo lo debería marcar el tipo de trabajo que tienes que hacer en determinados momentos de la semana. Y luego el problema que tienes, o sea, yo, por lo menos como nosotros lo vemos, es que no hay que olvidar que son servicios profesionales. Entonces, los servicios profesionales tienen un componente relacional muy alto, sobre todo de importancia en la carrera profesional. Un profesional joven, junior, ¿puede tener una jornada de teletrabajo muy amplia? Sí. ¿Es bueno para su carrera profesional? Para mí, no. Yo creo que es una edad en la que tienes que conocer a muchas personas, es una edad en la que te tienes que relacionar, que tienes que ir conociendo cosas de mercado y eso desde tu casa no se puede hacer. Entonces yo creo que es muy cómodo, ganas mucho tiempo, porque te evitas los desplazamientos, demás. A corto plazo son todo ventajas, pero yo creo que mirando la carrera profesional a futuro, creo que te estás perdiendo la parte más importante de aprendizaje que son las personas y las relaciones. Luego, bueno, pues es una materia también que tiene muchos problemas porque tú puedes decir, no, pues entonces los juniors que vengan, pero si no van los seniors, que son de los que aprenden, no vale de nada tampoco que sean los juniors los que van a la oficina. Entonces, ahí es donde tú tienes que tener una política que al final si te quieres simplificar todo no hay teletrabajo. Pero como la gente quiere un día o dos, bueno, eso requiere pues una nueva cosa que hay que gestionar y que bueno, si lo orientas, nosotros lo orientamos al tipo de trabajo, que es un trabajo que se puede hacer perfectamente en cualquier sitio y que no te aísle un poco de las personas y la relación con las personas, que es muy importante. He leído también que Richard Susskind, en relación con lo que hablábamos de las horas facturables y de la productividad, llama a este modelo de facturación por horas desincentivo institucionalizado a la eficiencia. He leído también pues, que los directores de asesorías jurídicas pues, de Santander, de Repsol, de AENA, hablan de cierto impacto a nivel de propuesta de honorarios, por lo que comentábamos antes, de cómo percibía ese cliente aumentado el valor añadido final de la propuesta que se le hacía. ¿Cuánto tiempo recorrido en el mercado crees que le queda a la hora facturable? Bueno, la inteligencia artificial ha roto esa dinámica del valor por hora, o sea, de cobrar el valor por hora, porque precisamente lo que hace es comprimir mucho el tiempo que se tarda en hacer las cosas. Este modelo en España siempre ha sido muy residual, es decir, el porcentaje de honorarios que se cobra por horas no ha sido nunca el principal método de facturación. Cuando los anglosajones estaban buscando lo que ellos llamaban los métodos alternativos de facturación, en el fondo estaban buscando una cosa que en España se llevaba haciendo muchísimo tiempo, que era el precio cerrado. Entonces, el precio cerrado, ¿qué inconveniente tiene? Que tú tienes que tener una parte de analítica de costes para ver a cuánto te puedes comprometer por el precio que estás dando. ¿Vale? Este es un poco más complejo. A ver, lo cómodo es decir, te cobro por horas. Tanto tardo, tanto te cobro. Pero el cliente llega un momento que dice, tengo dudas ya de que eso tarde, entonces tú dices, no, yo soy muy honesto con el tiempo y ya, entonces ahí lo que tienes que hacer tú es subir mucho el precio de la hora. Pues si tú antes hacías una cosa en 10 horas a 500 y ahora tardas la mitad, pues la tendencia es, pues te lo subo de 500, te lo subo a 1000 y así cobro lo mismo. Pero claro, esa conversación también está pendiente entre las empresas y los despachos, porque las empresas, cuando hablas con ellos, lo que te dicen es que todo este impacto de la tecnología y de la inteligencia artificial habrá que repartirlo. Y esa conversación está pendiente, pero yo creo que España no es de los países que más le afecte esto, porque realmente el cobro por hora siempre ha sido una cosa muy residual y están preparados las firmas para cobrar por valor, que realmente había incluso, cuando se puede cobrar por horas, hay cosas que es mejor facturarlas por el valor, porque
tú puedes estar haciendo algo muy difícil que aporta muchísimo valor al cliente y le estás cobrando por el tiempo que has tardado, pero claro, el tiempo que has tardado también detrás tiene una preparación muy, muy amplia. Entonces tú, para prestar ese servicio, a lo mejor tú le has empleado 30.000 horas de tu carrera profesional en aprender algo que, pues sí, eres capaz de hacer en 10 horas. Entonces ahí cobrar por hora siempre ha sido un error. Mejor cobrar por valor. Claro, entonces imaginemos un despacho grande que tenga un sistema implementado como Harvey y Legora, que son ahora los más habituales. Por ejemplo, si conoces algún otro. Un despacho lo ha incorporado, reduce horas y tiene que justificar ante el cliente que no baja su factura, sino que incluso por el trabajo añadido que puede haber de pues, la novedad de la materia, etcétera, pese al uso de estos sistemas, incluso la hora suba. ¿Cómo puede justificar esto? Es que no hace falta. Todas las innovaciones tecnológicas que ha habido en cualquier mercado, al principio lo que se produce es un periodo en el que hay una asimetría de información, es decir, hay uno que tiene la tecnología y el otro no la tiene, o no la conoce, pero se sigue prestando el mismo servicio al mismo precio, aunque tu margen de beneficio aumenta. Después eso se extiende, es decir, esa asimetría que tiene una firma la empiezan a tener más y al tenerla más firmas empiezan a competir en precio entre ellos. Porque como los dos tienen la tecnología y los dos saben que pueden bajar el precio, ofrecen mejores precios al cliente. Entonces, ese ajuste del mercado, el cliente se lo encuentra hecho simplemente por el efecto de la competencia. Y eso ha pasado con todas las innovaciones tecnológicas que ha habido y con el aumento de la competencia. Es una cosa que el cliente se encuentra hecha. Y entre ellos ya se baja el precio, pues tú sabes que, dice, bueno, yo antes necesitaba cobrar 10.000 porque los costes de hacer eso pues eran, yo qué sé, 6.000. Pero es que ahora los costes son 3.000. Entonces, si yo me quiero quedar el trabajo de mi competidor, puedo bajar un poquito el precio. Y el ajuste de precios se hace solo y el cliente, con hacer así esperar, lo tiene hecho. La otra derivada es la puja por los softwares legales de inteligencia artificial que están creando un ecosistema propio. ¿Verías riesgo de dependencia tecnológica como ocurrió en su día pues, con Wolters Kluwer, con Thomson Reuters, en cuanto a uso de base de datos? ¿En qué sentido? ¿En que sin la tecnología ya no puedan prestar el mismo servicio? Efectivamente, sí. Sí, absolutamente. Sí, claro, es que las tecnológicas son muy listas. Ellos lo que están creando... O sea, tienes una parte de inteligencia artificial general, pero luego lo que están son verticales muy, muy especializadas. Cuando tú las consigues introducir en el mercado, pasa lo mismo de antes. Si tu competidor la tiene, tú la tienes que tener, porque a él está generando o una mejora en los beneficios o una eficiencia que el competidor quiere tenerla para poder competir con él. Entonces, claro, te haces un poco dependiente de todas estas herramientas. Es como, no sé, volver ahora a buscar las sentencias en los aranceles de papel, pero a nadie se le ocurre, ¿no? ¿Consiguieron una dependencia absoluta de las bases de datos de jurisprudencia? Sí. ¿Por qué? Pero simplemente por una cuestión competitiva y porque tampoco es nada que aporte, o sea, buscar a mano una sentencia tampoco es nada que aporte más valor al cliente. O sea, el asesoramiento del cliente no es mejor porque alguien lo haya buscado a mano. Si al final localizas la misma sentencia, pues el resultado es el mismo, te has quitado un trabajo que no aporta absolutamente nada y por eso hay que repartir del... Pero sí, claro que la va a crear y yo creo que estamos todavía en una fase muy incipiente de la tecnología que va a haber aplicable a firmas de abogados. En general, a firmas de servicios profesionales, bueno, es una tecnología que está muy orientada a este tipo de conocimiento y el impacto va a ser muy grande. Quería aprovechar también para preguntarte, dentro de esta captación de clientes que nos saliendo a colación durante la entrevista, siempre se habla de que hay dos modelos de sociatura, tradicionalmente el lockstep y el it what you kill. Para quien no los conozca, ¿podrías explicarlos brevemente y cómo se están transformando? ¿Cuál ves tú, en tu experiencia profesional, más idóneo en función del tamaño de la firma? Sí, son dos modelos, no tanto de sociatura, son dos modelos de compensación de los socios que lo que hacen es definir la cultura de la firma y bueno, pues, es algo que tiene un peso muy importante. Se utilizan estos dos ejemplos de lockstep y what you kill,
que ahora es muy curioso, yo cuando se lo explico a los alumnos digo, mira, con esto se entiende muy bien porque son los dos extremos que casi nadie utiliza ya. Es decir, nadie está en un sistema de What You Kill puro ni de lockstep. ¿Qué quieren decir estos dos sistemas? El sistema de lockstep lo que hace es que no tiene una relación directa los ingresos de cada socio con su retribución. La regla de distribución es otra y el lockstep puro era todos los socios que estén en el mismo nivel de seniority cobran lo mismo. Se comienza en un nivel de seniority con un número de puntos que se le asignan. Los puntos no es otra cosa que dividir el beneficio de la firma entre el número de puntos que genera el sistema y a partir de ahí vas subiendo hasta que tienes un techo de puntos, ya no subes más y a partir de ahí bueno, había sistemas, luego se empezaron a modificar, había algunos que había una pequeña bajada. El lockstep puro era, empiezas por ejemplo con 15 puntos, acabas con 30 y en cada escaloncito vas subiendo punto y medio. El sistema de What You Kill es tu retribución depende de tu rendimiento. Es directamente proporcional. Tanto trabajas, tanto facturas, tanto cobras. Y simplemente con los socios lo que tienes es una comunidad de gastos, ¿no? Cosas que es evidente que si las escalas te salen más baratas, pero no compartes otro tipo de cosas. Entonces, estos dos modelos se han generado tensiones entre ellos. El lockstep puro casi se ha abandonado. Yo creo que hay muy pocas firmas que lo mantengan porque tienen que tener mayor flexibilidad. Entonces, el lockstep se ha convertido en lo que se llama el lockstep gestionado, que es tener mayor flexibilidad en los saltos de nivel, en los puntos, en si haces lo que llaman las gates, ¿no? Que cómo pasar de un nivel a otro en determinados niveles, que es un poco más exigente. Si tienes el 100% del beneficio en el sistema de lockstep o hay un poco que lo sacas para dar un bonus, si creas los super points para dárselos a los socios que tienen alto rendimiento, bueno, al final son muchas modificaciones del sistema para que sea más flexible. Y en el otro extremo, el sistema de What You Kill, que el propio nombre ya describe el sistema, se ha suavizado un poquito en lo que se llaman sistemas de profit sharing, que lo que hacen es crear reglas basadas en el rendimiento individual, pero que contemplan también la colaboración entre socios y entre áreas de práctica, porque los clientes en ese sentido también han cambiado. Antes los socios, tú podías tener un socio mercantil, uno de fiscal, uno de regulatorio, pero de repente hay un cliente que dice, mira, derecho has estudiado tú, pero yo estoy en el sector de la energía. Yo no sé si necesito un 30% de mercantil, un 20% de fiscal, pero asesórame en energía. Entonces, esa necesidad de colaboración lo que ha hecho es que todas esas acuerdos internos de la firma, los sistemas de profit sharing, pues se dejan descritos y es un sistema que lo que te dice es de todo el beneficio, qué porcentaje le corresponde a cada socio y cada año puede cambiar, porque cada año el rendimiento es diferente. Entonces, no hay sistemas buenos y malos, cada sistema lo que hace es, tú tienes que tener el sistema que mejor se adapte a la forma de hacer las cosas los socios, cuál es la cultura de firma. Esa cultura de firma, que parece un concepto que es muy abstracto, no lo es. La cultura de firma simplemente es saber responder a las preguntas de cómo haces las cosas en tu empresa, cómo pagas a los asociados, cómo les evalúas para promoverles profesionalmente, cómo seleccionas, cómo pagas a los socios. Tú respondes a todo eso, eso es la cultura de firma. Y hay personas que les gusta más los sistemas que socializan los riesgos y los beneficios y hay otras que asumen riesgos y beneficios. Los que asumen riesgos y beneficios siempre van a estar más cercanos al What You Kill y a los que les gusta socializar tanto los riesgos como los beneficios estarán más cercanos al sistema de lockstep. Dentro de estos esquemas retributivos, ¿podrías matizar también, para quien no lo conozca, la diferencia entre el socio de un despacho que es de cuota y el que no es de cuota? Bueno, son socios que tienen participación. Realmente el único socio de verdad es el que tiene participación, porque si te llaman socio y no tienes participación, ¿eres socio de qué? Pero bueno, el socio de cuota es el que tiene participación en la propiedad de la firma y participa del sistema de distribución del beneficio. No suelen tener asumen todos los riesgos, no hay ninguna retribución asegurada. Es decir, la retribución de los socios es el dinero que queda después de haber pagado todo. Te cobras el último, otra cosa es que pueda haber anticipos y todo lo que quieras a cuenta de los beneficios. Pero realmente tú asumes todo el riesgo. Primero tienen que cobrar todos los demás y de lo que queda
el beneficio, cuando los clientes lo pagan, esa es tu retribución. Y nuevamente el mercado lo que origina es un paso intermedio entre el asociado senior y el socio de cuota. ¿Y por qué se origina esa necesidad? Que llámale socio profesional, non-equity partner, counsel, o sea, tiene 1000 nombres, pero es una figura en la que al asociado, desde el inicio de la carrera profesional, se le orienta mucho al trabajo legal, porque es lógico, es un abogado, y crece mucho en esa parte de hacerse un muy buen técnico. Y llega al final de la carrera profesional siendo muy buen técnico, ha aprendido a gestionar equipos también, porque va creciendo y sabe gestionar equipos, pero le falta una competencia por demostrar, que es la de la capacidad de generar negocio para la firma, que es absolutamente esencial para ser socio de una firma. Es decir, la propiedad, y esto es lo que te dice cualquier teoría que puedas leer sobre servicios profesionales, o te dice la propiedad de las firmas de servicios profesionales debe estar en manos de aquellos que tienen el principal activo, que son los clientes, que son los que generan los flujos de caja para la firma. Entonces, como tú no has tenido tiempo de demostrarlo, y hacer socio a alguien es hacerle propietario, y si la cosa no sale bien, es lo último que yo le deseo a ninguna firma, que tenga que decirle a alguien que es socio que deje de serlo. Ese periodo intermedio lo que te sirve es como para probar o para que termine de desarrollar esas facultades de generación de negocio, que en definitiva van a ser las que marquen el éxito como socio propietario de la firma. Entonces ahí corres un riesgo menor, haces esa figura en el que tú le ayudas a que tenga un estatus frente al mercado porque se presenta como socio, y si la cosa funciona, pues ya vas a socio de cuota. Creo que también puede existir cierta confusión entre los que nos están escuchando sobre las funciones que desempeña un socio director en un despacho y un socio presidente, ya que en estructuras más pequeñas quizás estas funciones se solapan y en las más grandes están más delimitadas, pero muchas veces la gente es socio director o socio presidente y no tiene muy claro qué es lo que hace cada uno de ellos. Bueno, pero también hay veces que la propia gobernanza de las firmas, que no se sepa muy bien lo que hace cada uno, tampoco es tan malo, ¿eh? Suele ser más deliberado de lo que parece. En principio, mundo anglosajón, managing partner, senior partner, o mundo español, socio presidente, socio director. Siempre el socio director está más pegado a la gestión de la firma pura y dura, en el ámbito financiero, del desarrollo de negocio, de la comunicación. O sea, está muy atento a todo lo que requiere gestión del día a día de la firma, y el socio presidente lo que tiene que hacer es que funcione el partnership. Igual que el presidente de un consejo de administración lo que tiene que hacer es que funcione el consejo, un senior partner lo que cuida son las relaciones entre socios, que funcione el partnership. Entonces es esa figura en el que cuando la gestión pura y dura genera tensiones siempre, porque es un trabajo muy intensivo en la aportación de conocimiento, en la relación con los clientes, y eso al final pues genera tensiones derivadas de la retribución, de mil cosas, y tienes esa figura que lo que hace es cuidar el partnership. Y el socio presidente es el que cuida las relaciones entre socios, que todo funcione, baja un poco las tensiones hasta lo que puede y media un poco entre el partnership y el socio director cuando el problema hay una tensión muy fuerte. Por eso hay veces que no se sepa muy bien dónde acaban las funciones de uno y empiezan las de otro. Es bueno porque sirve para que el problema no se agrande mucho, ¿no? Si un socio interpreta que esto ha sido porque el socio director ha hecho no sé qué, pues el presidente dice, no te preocupes, yo hablo con él. Y si interpreta que ha sido al revés, habla el otro, ¿no? Entonces esa ambigüedad, que está muy estudiada también entre esas dos figuras del gobierno, viene muy bien muchas veces. Entonces, un ejemplo práctico a nivel de decidir en la internacionalización de un determinado despacho o la apertura de una nueva oficina. Bueno, eso ya son cosas no solamente entre el socio presidente y el socio director, hay cosas que tienes que consultar bien o a un comité de dirección que puedes tener configurado, o hay cosas que las tienes que llevar a la junta de socios. Eso ya depende de cómo tú tengas estructurada la gobernanza. Los despachos de abogados tienen una parte, al final son sociedades, entonces tienen que tener unos órganos societarios estatutarios, a lo que dicen los estatutos que tienes que tener, que pues, si es una firma pequeña, pues administradores,
mancomunados, solidarios, como tú quieras, y una asamblea general de socios. Y luego tienes órganos extraestatutarios, es decir, que no, la ley no dice que los tienes que tener, pero tú puedes tener un comité de internacionalización de la firma. Entonces, según tú tengas configurado esa gobernanza, tienes que consultar unas cosas o tienes que consultar otras. Y luego hay veces que no queda más remedio que pasar las cosas por donde dice la ley, ¿no? Para determinadas cuestiones, si la ley te dice eso lo tienes que llevar a una asamblea, lo tienes que llevar a una asamblea y ya está. Pero normalmente suele estar muy bien repartidas estas cosas, los socios las suelen conocer y es un negocio en el que también a los socios les gusta delegar estas cosas porque servicios profesionales es el único sector en el que tú delegas hacia arriba. Es decir, los socios nombran un primus inter pares al que consideran que le dan el liderazgo y se fían. Entonces es muy cómodo porque tú te centras en tu trabajo como profesional y la parte de gestión pues te la hace. Y luego hay un momento especialmente delicado que es cuando un socio de cuota sale de una firma y se va a otra, siempre hay pactos de no competencia. ¿Tú has tenido alguna vez que prestar asesoramiento en alguna salida especialmente delicada por lo que representar a ese socio para la firma? Un poco cómo se articula de manera general para que la gente lo entienda un poco. Bueno, es una cosa que es inevitable. Hace algunas décadas ya, voy cumpliendo años, eso es, ya no puedo decir hace unos años, normalmente entraba un socio en una firma y ese socio se jubilaba en la firma. Es decir, los cambios eran muy esporádicos y no había casi cambios. Pero ahora es muy habitual. ¿Y por qué es muy habitual? Bueno, pues porque se ha pasado de firmas que eran partnerships puros, donde tú realmente eres propietario de la firma y te sientes propietario de la firma, a otro tipo de firmas que son un poquito más corporativas. Es decir, una firma que es una firma global, por mucho que tú seas socio de cuota, tú no te levantas por la mañana y dices, soy propietario de esto. Al final te sientes un poco como un directivo, ¿no? Que trabaja y les cuesta menos trabajo cambiar en esa. Entonces, ahí hay dos cosas que son inevitables. Tú no puedes forzar a nadie a que esté dentro de un partnership. Si se quiere ir, pues al final se va a ir. Al igual que tú tampoco puedes forzar un partnership a que trabaje con determinada persona que pueda alterar mucho el partnership. O sea, es una relación en la que tú tienes que dejar libertad por las dos partes. Y luego la otra parte está la de los clientes, que es los clientes trabajan con quien quieran. Tú nunca le vas a decir a un cliente, no, usted se tiene que quedar conmigo porque usted era un cliente de la firma. El cliente te puede decir, no, yo trabajo con quien quiera, ¿no? Otra cosa son las relaciones que tú puedes tener pactadas con ese socio, que, bueno, pues que tendrán que tener una compensación económica, en la que tú renuncias a lo mejor a no llevarte a nadie del equipo, de la firma y a no trabajar con determinados clientes, pero porque la firma te lo está pagando. Entonces, esos pactos ya ahí no lo conocen solamente firma y socio, pero las reglas generales son esas. O sea, ningún socio va a permanecer de forma obligada a ninguna firma. Si se quiere ir, se va a ir. Ningún cliente va a quedar obligatoriamente trabajando con una firma. Si quiere cambiar de firma, va a cambiar. Y ya para cerrar, un bloque de consejos, ¿qué recomendarías tú a un abogado junior en sus primeros años de andadura profesional que apostara por, bueno, entiendo que depende de las preferencias individuales, pero tal y como está el mercado legal, ¿dónde tendría mayores posibilidades de crecimiento? ¿En un despacho mediano bien posicionado? ¿En un despacho grande pero quizás más estancado por su propia burocracia interna? ¿Y algún consejo que le darías a nivel de carrera profesional, pues, no sé, de diferenciarse o construir una marca propia? A ver, hay una primera parte que a lo mejor tampoco tiene mucho que ver con el conocimiento en sí mismo, pero es normalmente en empresas muy grandes las probabilidades de conocer más gente, de estar en un ámbito más diverso, tener acceso a mayor conocimiento, más industrias, eso es muy enriquecedor. Entonces ahí las firmas más grandes tienen una ventaja muy buena para la gente joven y es que tu rango de conocimiento lo amplías muchísimo. Y no solamente de conocimiento específico de la abogacía, sino de conocer personas, de los clientes con los que trabaja esa firma. Es un ambiente mucho más enriquecedor que siendo muy joven y de repente ir a una cosa ya muy pequeñita, ¿no? Entonces, en ese primer momento de la carrera profesional, yo creo que todo lo que sea un espectro amplio siempre es una ventaja, ¿no? O sea, que la firma si es grande, pues siempre es mejor.
si tú puedes conocer, si no tienes muy claro, y hay veces que lo tienes muy claro y no sabes por qué, entonces conocer otras áreas de práctica, a lo mejor te encuentras en que probando varias áreas de práctica con estos sistemas que hay de rotación en algunas firmas, descubres algo que no te habías dado cuenta de que realmente te gusta más. Y si quieres hacer carrera profesional hacia socio, y a mis alumnos se lo digo, yo sé que los primeros años de carrera profesional son durísimos en cuanto a trabajo. Una dedicación, ¿por qué? Porque es el momento en el que las firmas te lo piden y tú tienes que hacerlo para poder progresar, ¿no? Entonces, son durísimas de trabajo, pero no puedes abandonar tus relaciones sociales y no puedes dejar de crear una red en la que conozcas gente sin esperar nada a cambio. No es para venderle servicios jurídicos, pero tú tienes que seguir en contacto con tus compañeros de colegio, que cada uno, ahí no había ninguna especialización todavía. Igual uno es el director de una central nuclear y el otro está trabajando en una empresa de papelería. O sea, tienes un espectro muy amplio de personas con las que tienes que seguir en contacto. Tienes que seguir en contacto con tus compañeros de carrera, tienes que seguir en contacto con tus compañeros de máster, y eso es lo que en el futuro, cuando tú llegues a lo que habíamos hablado antes como asociado senior, que dicen, oye, pero es que esta parte de generación de negocio, ¿cómo va? Si tú has trabajado todo eso, lo tienes fácil. Porque no es que tú les tengas que vender a todas esas personas, es que esas personas saben a lo que te dedicas y tus servicios les van a ayudar. Son ellos los que te van a buscar. Entonces, que no abandonen nunca y no dejen de crear una red de relaciones que además es muy sano, es muy enriquecedor para todo el mundo, conocer gente y, bueno, pues cualquier conocido a ti a través de LinkedIn y, bueno, pues claro, pues sí, pues una persona más que conozco, interesante y todo eso viene muy bien. Entonces, encerrarte, luego ya con el tiempo, yo creo que cualquier estructura funciona. Cuando tú ya tienes una experiencia y ya has trabajado con muchos clientes, puedes estar igual en una firma grande, en una boutique, ahí puedes hacer ya lo que quieras. Pero al principio, si no tienes oportunidad, claro, no todo el mundo tiene oportunidad de una firma muy grande. Es muy fácil soltarlo, de no, tú una firma grande. Habrá alguien que nos esté escuchando y dirá, ya, pero es que yo lo he intentado en 8 y en ninguna. Pues busca esas relaciones, búscalas por otro sitio. Asociaciones, congresos, de la especialidad que te guste, busca dónde se están reuniendo para hacer un congreso, conoce gente. Si no tienes acceso a una firma grande porque laboralmente no ha habido esa oportunidad, búscalo por otro sitio. Pero relaciónate con gente y conoce todas las personas que puedas. Y en el plano más institucional, ya para concluir, ¿cuál sería tu regla de oro como consultor, para un despacho que quiere seguir siendo relevante de aquí a 2030? 2030, 5 años más. Van a cambiar mucho. Son 5 años de 2015 a 2020, posiblemente no cambió casi nada. 2025-2030 van a cambiar muchas cosas. Creo que tienes que tener una apertura absoluta a lo que la tecnología puede ayudar a los clientes, no al despacho, a los clientes. ¿Cómo puedes configurar esa nueva relación entre el abogado y el cliente? ¿Cómo vas a introducir de una manera estratégica la tecnología? ¿Y cómo vas a adaptar la estructura, una estructura muy tradicional del partnership, más de 100 años, las firmas organizándose así, con unos cambios ahora en el que tú tienes que ver si esas estructuras pueden funcionar al 100% como lo han hecho durante las décadas, o hay que introducir algunos cambios por todo el impacto que hay en la tecnología. Influye mucho en el aprendizaje, en cuál es la relación de formación entre senior y junior. Es un modelo que se ha basado siempre en el maestro, oficial, aprendiz. Pues el oficial enseñaba al aprendiz, el maestro al oficial, algún día el oficial era maestro, y eso ha funcionado durante muchos años, pero ahora de repente ves que la tecnología hace que lo que tú antes por interés propio tú enseñabas a un junior para que te ayudase, de repente tienes una máquina que te lo hace. Entonces, negar que eso va a tener un impacto, yo creo que es cerrar los ojos a la evidencia. Y hay que estar preparado para eso.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti y espero que tengas muchísimas más conversaciones de estas con el sector y que todos aprendamos de tus conversaciones. Y me suscribo, por supuesto. Gracias. Gracias. Y recordad, iuris praecepta sunt haec, honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Los preceptos o mandatos del derecho son vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que le corresponde. Domicio Ulpiano.